Vamos a empezar con el conversatorio clínico, creo que soy yo, ¿no? Ya pues, vamos a hablar sobre el manejo de arritmias cardíacas. Ok, bueno, me imagino que ya han llevado la clase de arritmias cardíacas, la teoría, ¿cierto? Ok, bueno, entonces ya más o menos tienen alguna idea de lo que vamos a tratar hoy. En la mañana con el grupo de práctica que tuve también hablamos algo al respecto. Bueno, como esto es un conversatorio clínico, pues vamos a participar todos. Entonces, cuando uno habla del manejo de las arritmias, primero tenemos que, obviamente, tener un diagnóstico, ¿no? Saber qué voy a tratar. Eso es lo primero que tengo que saber. Yo no puedo administrar un tratamiento a algo que no sé qué es, ¿no? Primero tengo que saber qué voy a tratar. Entonces, si estoy frente a una taquiarritmia o a una bradiarritmia, la cuestión no es tan difícil. Cuando estamos frente a una taquiarritmia, tengo que tener el trazado electrocardiográfico y tengo pues que determinar qué tipo de arritmia es, ¿no? Determinar frente a qué tipo de arritmia estoy. Las arritmias que más frecuentemente se presentan a emergencia son la fibrilación auricular y las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Ese tipo de arritmias ustedes en algún momento lo van a ver. Son las dos más frecuentes, las que se presentan a emergencia. La fibrilación auricular y la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuál es más o menos el perfil de estos pacientes? Los pacientes que se presentan con taquicardia paroxística supraventricular son pacientes, especialmente mujeres alrededor de los 30 años, ¿no? Que se presentan con taquicardia. Llegan a emergencia y se les encuentra una taquicardia, URS estrecho, regular, y que pues si uno es un poco acucioso con el electrocardiograma, va a encontrar pseudo S, pseudo P, el electrocardiograma en el trazado, ¿no? Lo cual automáticamente me hace el diagnóstico que voy a compartir. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Entonces, tiene una paciente mujer de 30 años que se presenta a emergencia refiriendo palpitaciones de 30 minutos de inicio y le toman su electrocardiograma y tienen este trazado. Una taquicardia que va más o menos a 160, 170 latidos por minuto. Es una taquicardia URC estrecho, regular, ¿no? En donde se puede ver, no se aprecia una onda P antes del QRS, ¿no? Lo primero que tengo que hacer en una taquicardia es primero ver qué tipo de taquicardia. ¿Es una taquicardia QRS ancho o estrecho? En este caso es un QRS estrecho. ¿Es regular o es irregular? Es claramente una taquicardia regular. Lo otro es que tengo que buscar la onda P. Si hay onda P antes del complejo QRS. Si la hay,
tengo que descartar que no sea una taquicardia sinusal, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver, es una taquicardia QRS estrecho, regular, donde no hay onda P antes del complejo QRS, no hay una onda P. No veo onda P antes del complejo QRS. No veo onda P, ninguna derivada se ve onda P antes del complejo QRS. Ni en 1, ni en 2, ni en ABR, ¿no? No hay una onda P. Pero lo que sí veo es esto, ¿no? Lo que habíamos conversado en la mañana y en clases anteriores también les había mencionado. Estas especies de melladuras, ¿no? Justo pegadito al QRS después del QRS. Veo en 2, veo en 3, justo donde están ahí las flechas, y lo veo en ABF. Y en B1 veo pues también una onda ahí que está pegada al complejo QRS, que da la impresión que es una pseudo R, ¿no? Una pseudo R. Y estos de acá serían pseudo S. Entonces, eso, cuando ustedes encuentran esas características pseudo S, falsas ondas S en derivadas inferiores, 2, 3, ABG, y pseudo Rs, falsas Rs, primas en B1, eso es típico de la taquicardia, una de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, ¿no? En este caso la taquicardia intranodal. Entonces le tomas un electrocardiograma, encuentras esos hallazgos y haces tu diagnóstico de taquicardia intranodal. Que, por cierto, de las taquicardias paroxísticas supraventriculares es la más frecuente, taquicardia intranodal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la manejamos a esta paciente? ¿Cuál va a ser la estrategia terapéutica? Al paciente le tomas las funciones vitales, todas sus funciones vitales están estables, satura bien, tiene buena presión 120-70, no está desorientada, no tiene signos de hipoperfusión, solamente está con el taquicardia. ¿Qué haríamos? ¿Qué se les ocurre? A ver, Valeria Torres. Valeria, cuéntanos, ¿qué se te ocurre hacer con esta paciente? Buenos días. Eh, ¿Podría volver a repetir, doctor? Tienes esta paciente de 30 años con este trazado electrocardiográfico que acude a tu consulta o a emergencia. Tú estás de turno, la recibes, le tomas su electrocardiograma y tienes este trazado. Hemos dicho que bueno, es una taquicardia intranodal por las características que hemos descrito. Y la pregunta es, ¿qué tratamiento se te ocurre darle? ¿Cómo la tratarías? Esta taquicardia, adenosina 6 miligramos por vía intravenosa. Ya, la respuesta es adecuada tu respuesta, pero digamos que no es la primera opción. No es la primera opción, pero sí se te puede dar, obviamente, ¿no? ¿Qué se te ocurre? No tienes adenosina, pides adenosina, enfermera adenosina, no hay, doctora, no hay adenosina. ¿Qué se te ocurre? Ah, el tratamiento que yo recordaba era eso y
seguido después de un bolo de 10 mililitros de suero salino. Pero no, Ya, no cambió no, tanto. no te recuerdo. Ok, gracias. Vamos a ver qué opina otra. La persona Xiomara. Xiomara, ¿qué es? Pues yo también tenía entendido que se colocaba lo que es adenosina, pero antes se trataba con, me parece, como que maniobras vagales, como el Ajá, masaje del seno carotidio esa para es la ver si primera es opción que en realidad. hay respuesta y si no ya irse a tratamiento farmacológico con adenosina. Así es, así es correcto todo lo que dices tú. La primera opción en los pacientes que están estables es hacerle maniobras, una de las maniobras vagales que conoce la del seno vagal. Esa es la primera opción de tratamiento. En el caso supraventriculares están estables, hemodinámicamente estables, hay que hacer el masaje del seno. ¿Cómo se hace el masaje del seno carotídeo? Samuel Chirinos, ¿cómo se hace el masaje del seno carotídeo? Buenas. Si no estoy mal, eso se hace lo que es un tipo de presión sobre la esa bifurcación de la arteria carotidia. Y esta se va a comenzar a estimular porque esta es bastante receptiva o bastante. Tiene bastante recepción a lo que son estos estímulos que se le pueden hacer esto de tipo pulsátil. Hago en un, Eh, ¿por cuánto tiempo? eh, el tiempo sí, no estoy seguro, no recuerdo bien. ¿Con qué hago? ¿Con toda la palma de la mano? No, si esto no estoy mal, es con simplemente dos dedos. Se hace con el índice y el medio. Se podría hacer. Claro, en realidad la maniobra es acostar al paciente Sí. en una camilla, hacerle girar la cabeza hacia el lado contralateral donde yo voy a ejercer el masaje del seno carotidio. Ubico el ángulo mandibular justamente por debajo del ángulo de la mandíbula. Hago un masaje circular aproximadamente por un minuto, ¿no? Un masaje firme con cierta presión y un masaje suave, ¿no? O sea, firme, pero a la vez, eh, le digo, suave, firme y suave a la vez. Entonces, con esa maniobra lo que se hace es estimular las diferencias vagales y lo que va a hacer es, pues, muchas veces te corta la taquicardia, ¿no? Las diferencias a nivel del vago van a hacer que aumente retrase la conducción a nivel del nodo AB y eso pues te corte la taquicardia. Esa es la primera maniobra, ¿no? Ahora, hay que tener precaución con esto, ¿no? Porque cuando comúnmente como esta taquicardia se ve en gente joven, no habría mayor problema. Pero por ahí puedes verlo en pacientes mayores, uno que otro caso. Y hay que tener cuidado porque los pacientes mayores pueden tener placas, heteromas. Entonces un masaje puedes presionar la placa y se desencadena un ACV, ¿no? Hay que auscultar si no hay soplos, en los pacientes mayores si no hay soplos, bueno, te da cierta tranquilidad.
esa precaución en pacientes mayores. Pero en gente joven no hay problema. Le haces un masaje y la arritmia debe calmar, ¿no? No siempre, pero ayuda de primera instancia. Ayuda. Entonces, en todas las taquicardias supraventriculares, la primera maniobra terapéutica es hacerle masaje de seno carotidio o maniobras vagales, ¿no? Otra forma de hacer maniobras vagales es, por ejemplo, hacer maniobras de Valsalva. Por ejemplo, decirle que el paciente tome aire y puje. Tome aire, inspire y puje. Eso también es una maniobra vagal, que también tiene el mismo efecto y corta la arritmia. Ya cuando no hay efecto de esta maniobra, lo que se procede es a administrarle medicamentos, ¿no? En este caso la adenosina es un medicamento que se administra venoso, lo tienes que administrar rápido, muy rápido, con el método bala en bala, así se le conoce, bala en bala, o sea, tienes que administrarlo rápido y una vez que administras, inmediatamente introduces el cloruro de sodio para empujar, ¿no? Empujar el medicamento. Y este medicamento va a actuar a nivel del nodo AB. Va a bloquear el nodo AB. Lo bloquea, o sea, no permite que haya conducción por el nodo AB. Al no haber conducción por el nodo AB, esta taquicardia que se genera por un mecanismo de reentrada intranodal se va a cortar. Lo bueno de este medicamento es que tiene una vida de acción bastante corta. Su vida media dura segundos, menos de 10 segundos. Entonces tú le das, la administras de esa forma, rapidísimo, bala en bala, bloquea el nodo AB, corta la arritmia, en menos de 10 segundos se va el efecto del medicamento y el nodo sinusal vuelve a tomar el control del ritmo cardíaco. Eso es el manejo en emergencia. Y después de que ya le controlas la arritmia, le cortas la arritmia, el paciente se va a su casa, se va de alta. Obviamente con seguimiento para que vaya por consultorio externo, ¿no? Entonces, ese es el manejo en emergencia, ¿no? En emergencia. El manejo a largo plazo para prevenir las arritmias, para evitar que vuelva a tener otros episodios, puedes darle beta bloqueadores, puedes darle calcio antagonistas. Son los dos grupos farmacológicos que se emplean para prevenir que tenga otros nuevos eventos. Pero en emergencia, maniobras vagales, si no responde, a adenosina. Con la forma de administración empleada, porque si tú no lo empleas como debe ser, no lo empleas rápido, no va a dar efecto, no vas a tener efecto. Ahora, si no responde a un bolo de adenosina, la ampolla viene de 6 miligramos. Si no responde a una ampolla, puedes volverle a dar doblando la dosis. O sea, ya no 6, sino 12 miligramos. Si no responde con 2 ampollas, le puedes dar una tercera dosis de 18 miligramos. Y si no responde a eso, ya pues, ya es muy piña ya que no responde, ¿no? Ya no le podrías dar más adenosina. Hasta 3 ampollas en el tercer intento es aceptable, de ahí ya no. Bueno, entonces, si no responde, la pregunta sería, si no responde al tercero, ¿qué hago? Bueno, habría que darle otro medicamento, ¿no? O en todo caso, habría que probar con otra medicina. Si no responde, de repente habría que hasta cardiovertirlo, ¿no? Va a depender de la situación. Pero casi todos responden a la adenosina. Casi todos. Muy bien.
Entonces eso es el manejo. En general las taquicardias, como les digo, las taquicardias que acuden a emergencia son las taquicardias paroxísticas supraventriculares, que es la que hemos conversado, de ellas, la taquicardia intranodal es la más frecuente. La más frecuente. ¿Ya? Y otra cardia que acude a emergencia es la fibrilación auricular, la famosa FARVA, ¿no? Bueno, habrán escuchado hablar. FARVA. El paciente está con FARVA. ¿Qué significa FARVA? Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. FARVA. Entonces, el paciente puede ser que tenga un reciente inicio de la fibrilación auricular o que tenga fibrilación auricular crónica y se descompensa y llega a emergencia con. Este te va a referir palpitaciones también, ¿no? Va a sentir el latido cardíaco acelerado. Acelerado. Entonces, en este caso no se emplea es tu trazado, le pides su electrocardiograma, haces el diagnóstico de fibrilación auricular, porque tiene una taquicardia, QRS estrecho, y es irregular, la fibrilación auricular es irregular, y pues no hay onda P, no hay una contracción auricular, ¿no? Haces el diagnóstico, entonces lo que le tienes que hacer acá es, si el paciente está estable hemodinámica, puedes dar medicamentos para controlar la frecuencia o el ritmo. Lo que más se utiliza acá es la amiodarona, ¿no? La amiodarona es el medicamento, el antiarrítmico más conocido, que ayuda tanto en las arritmias supraventriculares como en las ventriculares. Lo que hacen los emergencistas es llegar a un paciente con FARVA y es su amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico de clase T. En la clasificación es un antiarrítmico de clase 3. Quiere decir que tú, en la tercera fase, el potencial de acción, bloqueando los canales de potasio. Pero la amiodarona no solamente actúa ahí, ese es su principal mecanismo, pero también actúa sobre la fase 0, sobre la fase 2, ¿no? Y también tiene cierto efecto beta bloqueante. Entonces, deja amiodarona. La amiodarona se emplea, inicialmente le dan en bolo, y le dan en infusión. Dos ampollas de 150 miligramos. En total 300 miligramos en bolo y se lo pasa 20 minutos. 300 miligramos de amiodarona en bolo, pasarlo 20 minutos. Y después de eso le dan 6 ampollas diluido en cloruro de sodio o en dextrosa, cualquiera de los dos, en 250 de 6 ampollas en 250 de cloruro de dextrosa, y eso lo pasan en 24 horas. Entonces esa es la forma de administrar la amiodarona, y lo que va a hacer la amiodarona es, pues, si la fibrilación auricular es crónica, lo que va a hacer es controlar la frecuencia. Lo que está en 150, 160, le va a bajar pues la frecuencia, ¿no? A menos de 100. Si de poco tiempo con fibrilación auricular, lo que va a hacer la amiodarona es cardiovertir. O sea, va a restaurar el ritmo normal del corazón. Es lo que hace la amiodarona. Entonces, le dejan su amiodarona y ya. Puede bajarle la frecuencia o puede cardiovertirla, ¿no? O los dos. Entonces, ese es el enfoque.
En estos casos no se le da adenosina porque no va a servir de mucho la adenosina, ¿no? La fibrilación auricular tiene un mecanismo diferente a la taquicardia paroxística supraventricular, son mecanismos diferentes. Entonces la adenosina en este punto, si tú le das adenosina a una fibrilación auricular, lo único que vas a hacer es que por un unos pocos segundos no haya conducción AB y después vuelve a tener fibrilación auricular. Hace el efecto del medicamento en 10 segundos o menos, y el paciente vuelve a tener su fibrilación auricular con. De esas dos maneras, no puede tratar. Más frecuente se ve, es una taquicardia supraventricular, maniobras vagales, adenosina y la fibrilación auricular normalmente responden con amiodarona. ¿Ya? A la fibrilación auricular no le hacemos maniobras vagales, ¿no? O sea, no ayuda, no sirve. Después le haces masaje carotidio, le puede disminuir un poco la frecuencia, pero termina el estímulo y vuelve a tener su frecuencia alta, ¿no? Así que en esos casos no sirve. Solo en las taquicardias paroxísticas supraventriculares, ahí es donde sirven las maniobras vagales, la adenosina, ¿no? Bien, entonces, por acá la última parte. Miren acá, por ejemplo. Estas son las taquicardias. Las taquicardias paroxísticas supravelares son de dos tipos. Son de dos tipos. Una es la taquicardia por reentrada en el nodo AB, taquicardia por reentrada del nodo AB, y acá se abrevia así, taquicardia por reentrada del nodo AB, más conocidas como taquicardias intranodales, famosas TIN, taquicardia intranodal, TIN. Entonces, el otro tipo de taquicardia ventricular, de taquicardias paroxísticas supraventricular, es la taquicardia por reentrada AB. Ya no hay la N acá, ¿cierto? Diferente, ya no, la N ya no está, es taquicardia por reentrada AB simplemente. Y esto es más conocido como taquicardia por vía accesoria. La reentrada en este caso no está en el nodo AB, sino está en una vía accesoria. Estos dos tipos de taquicardia, tanto la taquicardia por reentrada AB como la taquicardia nodo AB, son taquicardias paroxísticas supraventriculares. ¿Por qué paroxísticas? Porque se instalan, molestan al paciente un rato y de ahí se va. Tienen un inicio y un súbito. Un inicio y fin brusco. Empiezan de pronto y también desaparecen de pronto. Entonces, en ambos casos, como ustedes ven acá, esto es el manejo, ¿no? Lo primero es maniobras vagales. Eso es lo primero que uno debería hacer. Si no puede hacerle maniobras vagales o no responde, utilizo la adenosina. Menos. Con clase 1 de la guía americana de taquicardias, clase 1, un fuerte nivel de evidencia, ¿no? Si no es efectiva, hay que ver la estabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable hemodinámicamente, de betabloqueadores endovenosos o calcio antagonistas endovenosos. De acá, de esta lista que ustedes están viendo acá, betabloqueadores endovenosos, utilización endovenosos, lo único que tenemos es verapamil endovenoso. O sea que si no responde a las maniobras vagales, no responde a la adenosina y está estable hemodinámicamente, le puedo dar verapamil endovenoso. Si no responde a eso, puedo usar la amiodarona con menor indicación, él está en una indicación clase 2B. Los anteriores son clase 2A y la amiodarona clase 2B.
Si está inestable dinámicamente, cardioversión. Para cardiovertir una taquicardia supraventricular normalmente utilizo pues 50 a 100 joules, no suelo utilizar más. 50 a 100 joules, ¿no? De cardioversión eléctrica. Es sencilla, no es tanto problema. Es en la taquicardia paroxística supraventricular, la intranodal, ¿no? Específicamente. Por otro lado, la otra taquicardia paroxística supraventricular es la que se da por vía accesoria. La taquicardia por entrada AB. En este caso, igual. En este caso es igual. Primero, maniobras vagales, adenosina intravenosa, si no es efectivo. Las maniobras vagales normalmente responden con eso, y si no responde con eso, tengo que ver la estabilidad hemodinámica. Si está inestable, cardioversión eléctrica. Si está estable hemodinámicamente, acá me hace un alto, ¿no? Un pare más. Tengo que saber cómo está el EKG basal o el EKG en ritmo sinusal. Tengo que tener ese dato. ¿Para qué? Para poder si en el electrocardiograma basal tiene preexcitación, con la delta, si tiene eso, lo que puedo usar es beta bloqueantes, calcio antagonistas. Si no tiene eso, puedo usar lo mismo puedo usar, pero ya la clase de recomendación es mucho mejor cuando no tiene preexcitación que cuando tiene preexcitación. Y si no es efectivo eso, cardioversión. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente es lo mismo. Acá este embrollo que te ponen, este de más que te ponen acá, es básicamente, por decirlo así, una piedra en el zapato nada más. No te debería causar mayor problema, porque al final, ya sea que sí, o ya sea que no, porque muchas veces no vas a tener el electrovasal del paciente. Ningún paciente viene con su electrovasal, ¿no? Ninguno. Entonces, no vas a tener esa información muchas veces, o la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué vas a usar? Lo mismo, pues, ¿no? Vas a usar beta bloqueadores o calcio antagonistas. Lo que tenemos en esta lista de lo que tenemos es verapamil, el 1. O sea que si no responde a las maniobras vagales, no responde a la adenosina, está estable hemodinámicamente, ¿qué voy a usar? Verapamil. Ya sea que sí o ya sea que no, es lo mismo. Y si no funciona con verapamil, ya pues no, cardioversión. Por el otro lado, si está inestable hemodinámicamente, cardioversión, sin dudarlo, ¿no? Sin dudarlo. Entonces, eso es lo que se hace en las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Taquicardias paroxísticas supraventriculares, que es una causa frecuente de acudir a emergencia, ¿no? Especialmente si son mujeres jóvenes con taquicardia, es esto, ¿no? Y esto es para la taquicardia atrial, ¿no? La taquicardia atrial también es otro tipo de taquicardia paroxística, perdón, es otro tipo de taquicardia URS estrecho, regular. Acá básicamente tengo que preguntarme si el paciente está estable o no. Si no está estable hemodinámicamente, tiene inestabilidad, puedo emplear la adenosina. Puedo emplear, pero generalmente no responde. Entonces lo que yo empleo es cardioversión eléctrica y tiene una clase de recomendación mucho más fuerte y sólida que la adenosina. Clase 1, clase 2A. Si está estable hemodinámicamente,
y el diagnóstico de taquicardia atrial es confirmada, beta bloqueantes o calcioantagonistas. Si no está establecido el diagnóstico, tengo ciertas dudas, puedo usar adenosina intravenosa. ¿Pero para qué utilizo adenosina intravenosa? No para tratar la taquicardia, sino para poder establecer el diagnóstico. Muchas veces es difícil, no crean fácil detectar una taquicardia. O sea, tengo el trazado y muchas veces la duda es una taquicardia atrial, es una taquicardia paroxística supraventricular. Muchas veces es difícil, entonces lo que se hace en esas taquicardias es darle adenosina. Tú le das adenosina, bloqueas el nodo, y si es una taquicardia atrial vas a ver las P's nada más, no vas a ver el complejo QRS, solamente vas a ver las P's. Termina el efecto del medicamento y vuelve a aparecer el QRS. Pero ya te estás dando cuenta de que la taquicardia es una taquicardia auricular. Entonces te sirve para hacer el diagnóstico, para aclarar esas dudas. Cuando va muy rápido, las ondas P se enmascaran, no se ven. Entonces utilizamos adenosina intravenosa para corroborar el diagnóstico. Y si es una taquicardia atrial, beta bloqueadores, calcioantagonistas. Si ustedes se dan cuenta, en todo se utiliza lo mismo, ¿cierto? Beta bloqueadores intravenosos que no lo tenemos y calcioantagonistas de los cuales lo único que tenemos es el verapamil. Ojo, pero para usar estas drogas el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente. Tiene que estar estable. Si está inestable es cardioversión. Eso es de ley. Si el paciente tiene una taquiarritmia y está inestable, hay que cardiovertir. Hay cardiovertirla, sea cual sea, excepto la taquicardia sinusal, ¿no? Excepto esa, todas las taquicardias supraventriculares que generen compromiso hemodinámico hay que cardiovertir. Por el otro lado, si está estable hemodinámicamente, puede utilizar bloqueadores o calcioantagonistas endovenosos, ¿no? Si ya no responde a eso, amiodarona. La amiodarona está en todas, ¿no? Es un buen fármaco, pero uno lo usa en la fase aguda, pero en la fase crónica ya tiene muchos efectos adversos, ¿no? Bien. Entonces, en la fibrilación auricular, lo que habíamos dicho, que una taquicardia QRS estrecho irregular, en este caso, o en el flúter atrial también, ya sea con conducción fija o con conducción variable. Si está inestable, lo cardiovierten. Si está estable, le dan amiodarona. En ambos casos. Fibrilación o flúter. Estable hemodinámicamente, amiodarona. Amiodarona endovenosa, o puedes usar verapamilo también, ¿no? Si quieres controlar la frecuencia nada más, le das verapamilo. Tener mucho cuidado porque el verapamilo tiende a causar hipotensión. Es un vasodilatador y es inotrópico negativo. Entonces tiende a hipotensar al paciente. Si tú vas a usar verapamilo, tienes que administrarlo lento. A diferencia de la adenosina, donde la administras rápido, el verapamilo se administra lento. Una ampolla de 10 miligramos, tienes que administrarlo diluido con cloruro y administrarlo lento, en 2 minutos por lo menos. Lento, con la misma jeringa, ¿no? Lento. Porque si no, te puede producir un bloqueo cardíaco, hipotensión, agudo. Se cae la presión, produce un bloqueo cardíaco. En vez de ayudarlo, empeoras el cuadro clínico del paciente. Entonces, hay que tener precaución con verapamilo. Si es gente joven, verapamilo. O sea, los jóvenes toleran bien el verapamilo. Los viejitos sí hay que tener mucho cuidado. Los viejitos sí pueden tener hipotensión o bloqueo cardíaco con el uso de verapamilo.
¿Ya? Entonces, a tener esas precauciones para uno y otro. Ahora, recuérdense, toda taquicardia que genere compromiso hemodinámico, que genere inestabilidad hemodinámica, hay que cardiovertir eléctricamente. Sin duda, nadie les va a cuestionar nada si ustedes hacen eso. Reciben un paciente, está taquicárdico, ¿no? Con una taquiarritmia, y esa taquiarritmia le causa compromiso hemodinámico, hay que cardiovertir eléctricamente. ¿Ya? Si está estable, bueno, está estable hemodinámicamente, pueden pues hacer lo que hemos conversado, ¿no? El otro brazo. Pero si está inestable, algo que nunca va a fallar es la cardioversión eléctrica. Ahora, para hacer una cardioversión eléctrica, los pacientes normalmente que vienen con taquiarritmias y con compromiso hemodinámico están conscientes, ¿no? Pueden estar hipotensos y todo, pero están conscientes. Entonces lo que se hace es sedarlos un poco, ¿no? Al paciente. Se le puede dar midazolam, una benzodiazepina de acción corta, midazolam de 5 miligramos y endovenoso, y eso como que los seda, ¿no? Los hace un poco adormitados, ¿no? Y pues una vez que se seda al paciente, se realiza la cardioversión eléctrica. Tienes que colocarle al paciente los electrodos de monitoreo del equipo de cardioversión, y le vas a administrar electricidad, ¿no? Entonces, como obviamente a cualquiera que mete el dedo al interruptor va a sentir pues una sensación incómoda, ¿no? Más aún si esa electricidad va a ir al pecho, imagínate cómo se va a sentir el paciente. Por eso es que tienes que sedarlo, tienes que sedarlo. Lo sedas y enciendes tu desfibrilador. El equipo se llama desfibrilador, ¿no? ¿Ya? Pero lo que vas a hacer es cardiovertir. Entonces enciendes, lo que tienes que hacer es presionar el botón de sincronizado. La diferencia entre cardiovertir y desfibrilar está en ese botón, en el botón de sincronizar. Ese botoncito tú lo presionas y se va a activar. Se va a activar la función de sincronizado. ¿Qué quiere decir? Que la descarga eléctrica va a ser administrada cuando se da el pico de la R. En el pico de la R, del complejo QRS, es ahí donde va a administrar la descarga. No la va a administrar en cualquier parte, la va a administrar cuando se da el pico de la R. Entonces, esa es la cardioversión. Una cardioversión es un choque eléctrico, pero sincronizado. Sincronizado con QRS. ¿Ya? Entonces, una vez que haces eso, obviamente las palas tienes que colocarlo uno. Ahí el equipo te dice, ¿no? Unos en el esternón y otros en el codo izquierdo por debajo de la mamila izquierda. Y bueno, ahí cargas la cantidad de energía que le vas a administrar. Normalmente para las supraventiculares utilizamos 50 a 100 joules, ¿no? No más. Empezamos con 50 cargas y descargas. 50 joules. Vas a sentir que el paciente hace un movimiento de una sacudida, ¿no? Hace una sacudida. Obviamente nadie tiene que estar cerca, porque nadie puede estar tocando al paciente, porque la energía se puede transmitir hacia esa persona. Y una vez que cardiovertes, te quedas ahí con el monitor, que son las espaldas, te quedas ahí pegado un rato al paciente para ver en qué ritmo sale, ¿no? Si siguen lo mismo, puedes utilizar mayor voltaje, ya no 50, sino 100 joules. Con 100 joules, al doble. Y bueno, realizas el mismo procedimiento y pues controlas la ritmo. En la mayoría de los casos pasa eso. Si no logras
cardiovertirlo con electricidad, ya pues no te va a quedar otra, usar amiodarona nada más. Tampoco lo puedes estar quemando cada rato al paciente, ¿no? Entonces hay daño también por electricidad, entonces no se puede usar muchas veces. Hasta 3 veces le puedes intentar. Si no sale, ya tienes que darle fármacos nada más y encomendarte, ¿no? Yo una vez cuando era residente, sí, no era residente, pero recibí un paciente que venía con fibrilación auricular. Y obviamente, pero este paciente tenía antecedente de cardiopatía. Creo que tenía una cardiopatía congénita, algo, no recuerdo bien. Tenía una cardiopatía de base. Entonces vino por fibrilación auricular con respuesta alta, con FARO. También tenía pues SAB hipotenso, ¿no? Con frialdad distal, hipotenso. Tenía compromiso hormonal. Entonces lo que hice pues fue, obviamente, para revertir a este paciente. De mis 350 joules no salió. De mis 100 joules tampoco salió. E intenté uno más con 150 joules y tampoco salió. Seguía en farba, ¿no? En este caso no te queda, ¿no? No te queda otra que darle un fármaco nada más y esperar que resuelva el fármaco. Que va a demorar un poco más, pero no te queda otra. Entonces le dejé esa amiodarona y, bueno, felizmente respondió. Pasó creo que unas 12 horas, pero a las 12 horas empezó a controlar. Pero más o menos eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Ya, entonces, hasta este punto, ¿tienen alguna duda, pregunta? Doctor, una consulta. ¿Y en el tratamiento de un auricular multifocal? El manejo es el mismo. El mismo. Si está inestable hemodinámicamente, cardioversión eléctrica. Si es que está estable, puedes utilizar beta bloqueadores o calcio antagonistas endovenosos. Lo único que tenemos es verapamil. Puedes tener verapamil si es que está con buena presión, si no tiene antecedentes de infarto, nada de eso, ¿no? Porque a veces cuando tienen antecedentes de infarto cardíaco, tú no sabes cómo está la fracción de eyección. Entonces, darle verapamilo hay que tener precaución en los pacientes. Antecedente de infarto, por más que esté estable, pero si tiene antecedente de infarto, hay que tener precaución, porque puede ser que tenga fracción de eyección baja y el verapamilo lo va a deprimir más. Y de lo que estaba estable hemodinámicamente lo vas a convertir en inestable. Vas a controlar la arritmia, pero lo vas a hipotensar. Y eso puede ser contraproducente, ¿no? Porque revertir eso no es tan sencillo, tienes que analizarle volumen y todo eso. Si tiene fracción baja, lo deprimes más con el verapamilo, vas a congestionar y todo un tema. Así que el verapamilo, si lo vas a usar, hay que tener ciertas precauciones. Como te digo, en adultos mayores, cuidado, de repente podemos usar una dosis más baja y en pacientes con antecedente de infarto, falla cardíaca sistólica, hay que tener cuidado también con emplearlo. Precauciones. No está contraindicado, pero hay una precaución. Si puedes hacerle de repente un ecocardiograma, una ecovisión en ese momento, en un lugar donde te permite hacer eso, cercioras cómo está la fracción de visión, si es buena, tranquilamente administras el verapamil. No responde al verapamil, ya, ¿por qué te queda amiodarona? Todo eso amiodarona y bueno, esperar nomás que calme la ritmo. Pero no es el mismo, casi no cambia. Si está inestable, cardioversión eléctrica. Si está estable, los antagonistas, beta bloqueadores, o en todo caso, amiodarona, ¿no? Solamente donde empleas maniobras vagales de inosina. Maniobras vagales, definitivamente en las paroxísticas supraventriculares. Solamente ahí. Maniobras vagales. Solamente ahí sirve. La inosina, también en las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Es ahí donde sirve.
En la taquicardia auricular, cuando de repente no está claro el diagnóstico, quieres cerciorarte, entonces le das adenosina, bloquea el nodo, no vas a ver QRS en el trazado, obviamente tiene que ser con el monitor, tienes que darle con el monitor puesto, ¿no? Entonces no vas a ver los QRS, pero vas a ver las ondas P ahí que están en taquicardia auricular. Confirmas el diagnóstico y sigues, ¿no? Puedes dar lo que sigue, ¿no? Cuando son protagonistas, verapamilo, si no responde, te dejas causando ¿no? Y esperar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, ¿en una taquicardia sinusal también se puede usar maniobras vagales? No. No. La taquicardia sinusal, tienen que entender que la taquicardia sinusal es una taquicardia en respuesta a algo, es secundaria a algo. Entonces el tratamiento es buscar ese algo, buscar ese algo. Que puede ser fiebre, deshidratación, ansiedad, dolor, hipertiroidismo, etcétera, etcétera. Las taquicardias sinusales son taquicardias, por decirlo así, fisiológicas, ¿no? No todas, pero casi el 99% son fisiológicas, o sea, son taquicardias en respuesta a algo. La chamba es buscar ese algo y tratar ese algo. Ahí en las taquicardias sinusales no le doy maniobras vagales, no le doy antiarrítmicos, ni nada de eso. O sea, simplemente se busca la causa que está causando esa taquicardia sinusal. La taquicardia va a bajar, ¿no? Por ejemplo, los pacientes posoperados muchas veces salen deshidratados de sala o salen con mucho dolor. Entonces salen con taquicardia, 130, 150 latidos. Luego ve el monitor y se asusta y llama al taquicardia. Se tomas el electrocardiograma, ni siquiera han tenido la molestia de tomarlo. Se tomas todo el electrocardiograma, taquicardia sinusal. ¿Cómo se diagnostica una taquicardia sinusal? Fácil. Calculas la frecuencia, está a más de 100 carga, QRS es estrecho obviamente, y hay onda P. Tienes que visualizar la onda P. La onda P tiene que ser sinusal. Para que sea sinusal tiene que ser positivo en 1, positivo en 2, negativo en AV. Si cumple eso, que está en taquicardia, más de 100 latidos, tiene P con características sinusales, es una taquicardia sinusal. ¿Ya? Entonces, le calmas el dolor, le hidratas y la frecuencia va a ir cayendo, ¿no? Ahorita, de por sí. Pero no se hace otra cosa, ¿no? No se da mandar orales, no se dan antiarrítmicos, no se da enocina, noradona, ¿no? Aunque hay colegas que erróneamente lo hacen, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido que practicar interconsultas a cardiología por cardia sinusal, están recibiendo somiodrona. No, pues no se pasen, ¿no? O sea, no le han tomado un electro, si te ven en el monitor que está en taquicardia, asumen que es una taquicardia patológica y le dan el tratamiento que todos conocen, que es la medalla. Pero no, en toda taquicardia tiene que tener un trazado de electrocardiograma. No es lo mismo tener un trazado de EKG que ver el monitor, no es lo mismo. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tratar de que toda taquicardia tenga un trazado de electrocardiograma para poder documentarla, qué tipo de taquicardia es. ¿Alguien alguna otra pregunta?
Punto aparte son las taquicarias ventriculares o las taquicarias de QRS ancho, ¿no? Diferente. El manejo es un tanto diferente. Por ejemplo, en las taquicarias de QRS ancho, lo que tienen que tener claro es que el 80% de las taquicarias de QRS ancho son taquicarias ventriculares. Ya, ahora, la taquicardia ventricular es una taquicardia QRS ancho, pero es regular. Es regular. Ya, es una característica importante. Si ustedes ven una taquicardia QRS irregular, eso hay que descartar una fibrilación auricular hasta no demostrarlo. Una fibrilación auricular como de rancia, con bloqueo de rama preexistente, por eso es que está ancho. Pero si es una taquicardia que es ancho irregular, hay que pensar que es una supraventricular, es una arritmia que viene de arriba, pero por la misma frecuencia tan alta hace que el complejo se ensanche. O de repente el paciente tiene un bloqueo de rama preexistente que hace que al entrar en taquicardia mantenga ese bloqueo de rama preexistente y genere ese, ¿no? Entonces, pero si tienen una taquicardia QRS regular, es una taquicardia ventricular en el 80% de los casos. Si a eso ustedes le encuentran en el paciente que tiene antecedente de cardiopatía isquémica sobre todo, o miocardiopatías, la probabilidad de ser taquicardia regular aumenta del 80 al 95%. El valor predictivo positivo se incrementa al 95%. ¿De acuerdo? Son puntos importantes que tienen que saber. Ahora, ¿qué pasa si una taquicardia QRS regular en sus casos? Tengo que ver si el paciente está estable, o sea, eso va a depender del diagnóstico y manejo. Si el paciente está estable, clínicamente, hemodinámicamente estable, lo que hago es darle cardioversión, tengo que cardiovertir esa arritmia, cortar esa arritmia y volver a hacer que el paciente vuelva a tener su ritmo sinusal. Eso pues lo hago de forma farmacológica. El fármaco de elección en estos casos es la amiodarona. En nuestro medio es la amiodarona. En otros países, por ejemplo, cuentan con la procalcitonin. En nuestro medio, amiodarona. La amiodarona te das en bolo, después en infusión, y se va nada más. Hay que buscarle la causa, por qué ha hecho esa taquicardia ventricular. De repente, un infarto en curso, algo que haya llevado a tener alguna alteración metabólica, tiene que ser el potasio, el calcio, el magnesio, está con un infarto en curso, hay que buscarle algún desencadenante. ¿De acuerdo? Entonces, si está estable, opto por darle amiodarona y bueno, esperar qué le pasa. Si está inestable, cardioversión. Todo lo inestable en taquicardia se cardioversión. En este caso, la cardioversión de una taquicardia ventricular ya no se hace con 50 joules, sino se hace con 200 joules. 200 joules. El arranque es 200 joules.
que el foco que está en el miocardio, tiene más masa muscular. Entonces tienes que darle mayor voltaje para poder romper esa red. En comparación con la aurícula, ¿no? La aurícula tiene una pared delgada, con menos voltaje corre hacia arriba. En el ventrículo tienes que utilizar mayor voltaje. Siempre puedes utilizar una, dos veces, tres veces también lo puedes cargar. Eléctricamente. No responde ya, pues, te queda darle su almohadona y esperar que resuelva. Por el contrario, si estás con una taquicardia por ese ancho, está irregular, hay que pensar que es una fibrilación auricular, con un bloqueo de rama persistente o con una aberrancia, ¿no? Por eso el complejo se hace ancho. Tiene una aberrancia de conducción o porque hay un bloqueo de rama persistente. En esos casos, está estable hemodinámicamente, igual amiodarona. Si está inestable, pues cardiorrespiratoria. Entonces, esa es la idea. Obviamente que la diferencia entre el cardiovertir y desfibrilar, en ambos casos se utiliza electricidad, ¿no? En ambos casos. La única diferencia entre uno y otro es el botón sincronizado. El botón de sincronizado tiene que estar activo para el cardiovertir. Y en la desfibrilación tiene que estar desactivado ese botón, ¿no? Entonces, ¿qué hace el sincronizado? Da la descarga en el pico de la R. Ahí es donde rompe la taquicardia. En cambio, en la desfibrilación, me da igual donde cae, me da igual. Me da igual si es en el pico de la R, donde sea, me da igual. Que le caiga donde le caiga. Entonces, esa es la diferencia. Si hablamos de paro cardíaco, tienen que saber que existen 4 formas de paro cardíaco. 4 formas. Un paciente entra en paro cardíaco cuando tiene fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, disociación electromecánica, llamada también actividad eléctrica sin pulso, y por último la asistolia. Entonces, esas son las 4 formas de paro cardíaco. Hay 2 que se desfibrilan y 2 que no se pueden desfibrilar. Las que se desfibrilan son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Son las 2 únicas, las 4 formas de paro que se pueden desfibrilar. Si yo tengo un paciente en ese ritmo, cualquiera de los 2, tengo que desfibrilar. La desfibrilación en esos casos es efectiva, restaura el ritmo propio del paciente, y no se usa. Las otras 2 no puedo desfibrilar, no se debe desfibrilar, solamente hay que darle RCP avanzado. ¿Con qué finalidad? Darle masaje cardíaco, ¿no? Por ustedes conocen. ¿Con qué finalidad? Con 2 finalidades. Con la finalidad de que, bueno, al hacerle masaje cardíaco restaura el flujo, de cierta forma se restaura el flujo sanguíneo, y el otro objetivo es que en algún momento esa asistolia o esa actividad eléctrica sin pulso se pueden convertir en un ritmo desfibrilable. Y si se convierte en un ritmo desfibrilable, hay que desfibrilarlo, ¿no? Y el paciente se salva.
pasar? ¿Por qué no se desfibrila una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso? Porque en ambos casos no hay latido cardíaco. No hay latido cardíaco. En la sistolia el corazón está quieto, no se mueve. No hay actividad eléctrica. Darle electricidad a este paciente que está en la sistolia no me va a servir de nada. En la actividad eléctrica sin pulso hay actividad eléctrica, pero no, esta actividad eléctrica no genera contracción. No hay pulso. Si no hay pulso, no hay latido cardíaco. Tampoco me sirve la desfibrilación. Quiero darle un choque. En cambio, en la taquicardia ventricular hay latido cardíaco. Hay actividad eléctrica intrínseca en el corazón. Entonces, darle un choque me va a servir porque me va a cortar esa actividad eléctrica ectópica. Me va a restaurar el ritmo sinusal. En la fibrilación ventricular también hay actividad eléctrica, caótica, pero hay. Lo desfibrilo, corto esa actividad eléctrica ectópica y restauro el ritmo sinusal. Entonces, como conclusión, cuando ustedes tengan un paciente con taquicardia, lo primero que tienen que hacer al enfrentar un electrocardiograma con taquicardia, lo primero que tienen que hacer es definir si está en taquicardia. Definir si está en taquicardia. Después de eso, obviamente taquicardia es mayor de 100 y definir si es un QRS ancho o estrecho. El QRS estrecho se va a definir por medir menor de 0.12 segundos, porque es estrecho. Entonces, está en taquicardia, tengo mi electrocardiograma y digo, ¿no? Frecuencia cardíaca 130. Ah, ya. Está en taquicardia. ¿Cómo es el QRS? Está estrecho, mide menor de 3 cuadraditos. Está estrecho. O menor de 0.12, que es lo mismo, ¿no? Ya, tengo una taquicardia, QRS estrecho. Ahora, ¿qué tengo que ver? Si es regular o irregular. ¿Por qué tengo que llegar hasta ahí? Porque depende de esa clasificación, es si yo voy a tener mis diagnósticos diferenciales. Si es regular, miren, tengo estas opciones, ¿no? Taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, o por reentrada, dos tipos, a nivel del nodo y a nivel de la vía accesoria, que sea una taquicardia auricular o que sea un flúter auricular. Son 4 nada más. 4 posibles causas. Y si es irregular, tengo 3 nada más. Fibrilación auricular, taquicardia auricular multifocal y la fibrilación, el flúter auricular con conducción variable. Entonces, me es más fácil poder llegar a un diagnóstico si yo hago estos pasos, ¿no? Entonces, cuando ustedes enfrenten un paciente, un electrocardiograma con taquicardia, lo único que tienen que hacer es fijarse si es QRS ancho o estrecho y si es regular o irregular. No tienen que hacer otra cosa más. Y obviamente tratar de recordar esto, ¿no? Esta lista de acá. Si es regular, ¿qué opciones tengo? Si es irregular, ¿qué opciones tengo? Aunque hagan eso, se van a orientar bastante. Obviamente en la taquicardia sinusal ya hemos conversado qué características tiene. Hay onda P, y la onda P es sinusal. Positivo en 1, positivo en 2, negativo en haber. No hay más vuelta que dar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que... Si es un QRS ancho, también tienen que decir, es una taquicardia, QRS ancho, regular o irregular. Entonces, a partir de eso, ustedes también hacen su... Si es regular, recuérdense que es taquicardia ventricular en 80% de los casos. Y sube hasta el 95% de la probabilidad si el paciente tiene una cardiopatía de base. Si es irregular, probablemente sea una fibrilación auricular, un bloqueo de rama preexistente, o en todo caso es una aberrancia, ¿no? Una fibrilación auricular conducida con aberrancia. Entonces, yo creo que enfocarlo de esa manera es práctico, es sencillo y nos da mucha orientación.
Entonces, ya, que quede claro que cada vez que ustedes se enfrentan a un electrocardiograma con taquicardia, tienen que ver si es QRS ancho o QRS estrecho y si es regular o irregular. Y obviamente memorizar, bueno, de alguna manera memorizar las opciones que tengo en cada caso para llegar a una posibilidad de diagnóstico. No es difícil, no es difícil. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Doctor, entonces todos los QRS estrechos son taquicardias supraventriculares. Excepción. Todos los taquicardias QRS estrechos son supraventriculares, la mayoría, no todas. Hay taquicardias QRS estrechos que son ventriculares, Y estoy refiriéndome a la taquicardia de las ramas del haz de His. Las taquicardias de las ramas del haz de His son taquicardias ventriculares con QRS estrecho. Entonces no lo tomes como sinónimo, La mayoría de las taquicardias QRS estrecho son supraventriculares, la mayoría. Pero no todas, siempre hay una excepción, siempre hay una oveja negra, en todo sentido. Entonces, quédate con ese concepto. Igualito, doctor, ¿todas las taquicardias QRS anchos son ventriculares? No, la mayoría. Pero hay taquicardias supraventriculares que pueden tener QRS ancho. Como hemos visto, la fibrilación auricular, por ejemplo, la taquicardia supraventricular, que nace por encima, nace en las aurículas, pero cuando tiene un bloqueo de rango preexistente o se conduce con aberrancia, pues un QRS ancho. O la misma taquicardia por vía accesoria. La taquicardia por vía accesoria cuando la conducción es antidrómica, cuando el estímulo baja por la vía accesoria, genera un QRS ancho. Siendo una taquicardia supraventricular, genera QRS ancho. Entonces no son sinónimos. Si taquicardia QRS ancho es igual a decir taquicardia ventricular, no. Decir taquicardia QRS estrecho es sinónimo de taquicardia supraventricular, no. La mayoría de las veces pasa eso, pero ¿alguna pregunta? Gracias, doctor. Sí. En la fibrilación auricular, para prevenir enfermedades accidentes cerebrovasculares, o sea, la anticoagulación, ¿cuánto es el tiempo que se le da a un paciente que tiene fibrilación auricular de reciente comienzo? Toda la vida, ¿no? No, en todas las fibrilaciones auriculares, en todas, la fibrilación auricular se clasifica en paroxística, resistente de larga data, y la fibrilación auricular permanente, ¿no? Entonces esa es la clasificación, digamos, más empleada. La fibrilación auricular paroxística dura menos de 7 días. La persistente dura más de 7 días. La persistente de larga data dura más de un año. La permanente ya pues es permanente. Ya sea cualquiera de ellas, cualquiera de estos tipos de fibrilación auricular, anticoagulación para prevención de eventos embólicos es recurrente. Así sea paroxística,
si sea permanente o persistente, es de por vida. Esto es un rato, 3 meses, 6 meses, de por vida. Hasta que tenga fibrilación auricular detectada, además que sea paroxística, y si cumple los criterios de Chas-Gas, la anticoagulación, se debe anticoagular por vida. De por vida, dijo el doctor. De por vida, todo es de por vida. Ah, ya, gracias. Es un paciente que recién le diagnostica su fibrilación auricular. Sí, ¿no? Nunca ha tenido fibrilación auricular, pero le detectas hoy, le detectas fibrilación auricular. Cardioviertes esa fibrilación auricular. Le das fármacos y vuelve al ritmo sinusal. Ese paciente, tú le haces el score de Chas-Gas, cumple criterios de anticoagulación, cumple un porcentaje mayor de 2 en hombres, mayor o igual de 3 en mujeres, ese paciente tiene indicación de anticoagulación. Que ya no tenga la fibrilación auricular, ya la hayas cardiovertido, hay que darle anticoagulación. El Chas-Gas es importante, ¿no? Porque el Chas-Gas te va a decir qué paciente tienes que anticoagular y qué paciente no. Las fibrilaciones auriculares, que obviamente no tienen indicación de anticoagulación. Si tienes un paciente joven, con fibrilación auricular de reciente diagnóstico, pero su Chas-Gas sale indicación 0 de Chas-Gas, no tienes por qué anticoagular. Cuando pasen los años, de repente reúna criterios para anticoagulación por edad, por la presencia de alguna otra patología. De repente el paciente se hace hipertenso con los años, se hace diabético, o llega a cumplir más de 65 años, le haces nuevamente la evaluación del score de Chas-Gas, tiene una puntuación mayor o igual de 2, lo que tenía 0 hace algunos años, ahora tiene 2, es varón, tiene indicación de anticoagulación. Entonces en ese momento tienes que empezar a anticoagular. La anticoagulación es efectiva. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, en realidad esta es la última práctica que tengo con ustedes. Ya mañana va a dictar el doctor Miguel Reyes con el doctor Sandro Serna. El día viernes y el día sábado está el doctor Serna. Así que bueno, pues muchachos, ha sido un gusto para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Algo que sé, habérselos transmitido de alguna u otra manera. He hecho un esfuerzo para poder hacer que ustedes cojan los puntos más importantes de las patologías cardíacas. Y bueno, pues espero haber podido contribuir en algo a su aprendizaje. No se olviden de los puntos clave que sí deben manejar, que yo se los he tratado de repetir bastante. Recuerden esos puntos clave que son clave porque en algún momento se van a cruzar con ellos y tienen que saber cómo actuar. Así que nada, espero que les vaya bien, estudien mucho, estamos en momentos difíciles, económicos, políticos, etcétera, pero ustedes tienen que seguir estudiando. El estudiante de medicina es una persona que tiene que estudiar siempre y nunca deja de estudiar, simplemente. Cada vez la ciencia avanza, si tú no avanzas con la ciencia, te quedas. Y eso no es bueno ni para ti ni para el paciente. Así que bueno, les deseo éxitos en adelante, que culminen la carrera de la mejor manera. Y bueno, pues de repente en algún momento nos encontremos, aunque no los conozco físicamente, pero de repente por ahí los nombres se nos haga conocido y podamos encontrarnos ya como colegas, ¿no? En el hospital, en la parte privada, de repente. Siempre va a ser un gusto volverlos a ver. Les vaya muy bien, muchachos. Cualquier cosa, tiene mi correo,
Me pueden escribir o mi número, alguna pregunta, algo de repente que surja en algún momento, me pueden escribir con confianza. Que les vaya muy bien. Suerte para todos, éxitos. Muchas gracias, doctor, por todo.